Jueves 23 de julio, ya sintiendo el fin de semana, muy próximo cada vez y el mejor día para nosotros, que es el viernes. Así que estamos, como algunos suelen decir, en viernes chico. Jueves también es jueves de clásicos, solía ser jueves de Ladies Night también. ¿Qué más eran los jueves? En Santa Cruz los jueves son de frater, por ejemplo, las fraternidades se reúnen, así que si usted tiene alguno más, nos pasa para hacernos recuerdo que solía ocurrir los jueves. Arrancamos en esta jornada que, según el calendario, jueves de clásicos y, por supuesto, lindísimo. En las radios ponían, ¿no? Hasta ahora todavía algunas conservan aquello de poner muy buena música, los clásicos que no van a morir, así que ahí es lindo escuchar la radio sin muchas interrupciones. Les decía que según el calendario, hoy es el famoso Día de la Amistad, ¿no? Esta fecha que surgió a partir de una iniciativa de una empresa que vendía las tarjetas. Ayer hablaba con personas sub 30, ¿no? En el inicio de los 20, diríamos, entre 20 y 25 años. Y claro, les preguntaba sobre las tarjetas. Y prácticamente no las conocían. Las tarjetas que solíamos regalar a nuestros amigos o en el cumpleaños dedicar una tarjeta física, ¿no? Todavía a fin de año hay algunas empresas que mandan las tarjetitas. Pero claro, me sorprendía escuchar a jóvenes que decían que no entendían este tema de las tarjetas, ni mucho menos el origen de esta fecha, que hoy ya está instalada como el Día de la Amistad. Más allá de la anécdota, una buena excusa para llamar, escribir a aquel amigo, aquella amiga, y que al final dice uno que los amigos son la familia que uno elige. La que uno puede elegir realmente, esos son los amigos. Así que aproveche, más allá de la anécdota de esta fecha. Bien, 23 de julio, ¿cuál el cuadro de situación en torno a los incendios? Vamos a revisar el mapa justamente que muestra una reducción sustantiva de los focos de calor. Ayer hablábamos de 1100, hoy son alrededor de 500. Los puntos más críticos todavía en el departamento de Santa Cruz. En Tarija prácticamente ya no hay focos de calor. En el caso de Santa Cruz, el gobernador Juan Pablo Velasco prácticamente festejaba que el incendio en el Parque Nacional Otuquis había sido controlado, en la reserva en todo caso Otuquis había sido controlado y extinguido. Una buena noticia, una pronta reacción en todo caso de los equipos de bomberos voluntarios que tanto en Santa Cruz como en Tarija, sobre todo, han estado trabajando. De ahí ir a atacar, por supuesto, otros puntos donde haya algún tipo de peligro o riesgo. ¿Cuál es la buena noticia en el caso del departamento de Santa Cruz? Que ayer llegó un surcito con lluvia. Por lo tanto, esto ayudó a aplacar muchos fuegos activos que había a lo largo y ancho del departamento. Seguimos en Santa Cruz para hablar de este escándalo que ayer, por supuesto, ocupó gran parte de la agenda informativa. No la oficial casi que ni tocó el tema, pero por supuesto los otros medios sí. Más de 100 kilos, ahora se habla de 185 kilos de oro que pretendía ser transportado en esas maletas con destino final Dubái. Una escala en un vuelo charter en Brasil. Hay mucha información que hoy ha salido, que han dado a conocer algunos medios. Postura oficial del gobierno hasta ahora no hay. No ha habido una conferencia de prensa del ministro de gobierno, del presidente de la aduana, de alguna autoridad en Virubiru, alguna autoridad policial que dé detalles respecto a se entiende, contrabando de oro, porque si había un
QR falso, que esa es la información que trascendió ayer, un QR que habilitaba supuestamente la exportación de este mineral y que resulta que era falso. Y a partir de allí llegaron funcionarios de aduana, de Senarecom, por justamente este documento falsificado. Ayer se hablaba de una persona aprehendida de 20 años. Hoy sale una lista de 6 personas que aparentemente fueron aprehendidas y posteriormente liberadas. Hoy también se habla de una supuesta llamada tripartita entre algunas altas autoridades, algo que por supuesto es una suposición, siempre y cuando, y mientras tanto, las autoridades del gobierno no salgan a dar una explicación de esto que es bastante preocupante. Porque estamos hablando de una mercadería valuada en 25 millones de dólares, que según, nuevamente, la información a la que fuimos accediendo como goteíto, nada oficial ni concreto, porque nadie salió a dar una explicación de semejante volumen y cantidad de oro y por lo tanto dinero que se estaba sacando del país sin ningún tipo de autorización, habrá que esperar alguna explicación y que no ocurra como ocurrió con no mercadería que salió, sino en todo caso maletas que entraron. Ustedes recuerdan las 32 maletas. ¿En qué quedó eso? Lo último que supimos es que se le negó la detención domiciliaria a Laura Rojas, la exdiputada que estaba en ese vuelo con las 32 maletas. Y de esto, ¿quién va a salir a decir algo? ¿Quién está detrás de este cargamento? No creo que sea el muchacho de 20 años. Es realmente, llama poderosamente la atención que se animen a mostrar un QR falso para semejante volumen de carga y que pase sin ningún tipo de sospecha. ¿O se hizo antes o hay alguien muy fuerte detrás o encima? Son preguntas que, reiteramos, mientras el gobierno no salga a dar una explicación, por supuesto se van a empezar a tejer 1000 versiones, ¿no? Y acá lo más importante es atacar como el fuego lo más pronto posible para que esto no se propague ni se vaya por otros lados. Transparencia es lo que básicamente se está pidiendo en este caso. A ver, vamos a hablar ahora de temas políticos. Hace algunas semanas, la diputada de la Alianza Unidad, Andrea Vallivian, decía que prácticamente Unidad ya está fuera del gobierno. Al día siguiente nosotros hablamos con el secretario general de Unidad Nacional, Roberto Moscoso, y nos dijo no, que esa debía ser una postura estrictamente personal de la diputada. Pero lo escuchamos a Samuel Doria Medina, ayer, el líder de Unidad Nacional, y se entiende de la Alianza Unidad, que dice que sí, que ya está fuera. Incluso Samuel Doria Medina, en varias entrevistas que ha estado dando estos días, dijo que el ministro Lupo es cuestión de horas que salga del gobierno. La anterior semana, o hace más de una semana, ya renunció la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, Cintia Yáñez, alguien que se entendía era muy cercana a Samuel Doria Medina. Y hay otras renuncias que también se dieron a conocer. La directora de Igualdad de Oportunidades, ahora exdirectora, Durby Blanco, esto en el Ministerio de la Presidencia. José Luis Lupo dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario, cuando le dijeron que dejaría de ser ministro para ir a ser embajador en la OEA. Y en otra entrevista el ministro Lupo dijo, a ir a ser embajador de la OEA prefiero cuidar a mis nietos, ¿no? Más o menos. Entonces ahí uno podría inferir que esto ya está, diríamos, casi oleado y sacramentado. La pregunta es si toda la bancada de la Alianza Unidad está conforme con esta decisión.
si todos están de acuerdo con de una vez alejarse, porque cuando uno escucha, por ejemplo, al diputado Alarcón o a la diputada Requena o a la diputada Vallivian, entiende que hay un malestar hacia el gobierno. Cuando uno lo escucha a Alejandro Reyes, es un diputado que sale a defender las posturas del Ejecutivo. No sabemos qué pasa con los otros legisladores y legisladoras, cuál su postura. Si a partir de aquí serán, comillas, librepensantes, lo que fue muy criticado en determinado momento en el MAS, o van a seguir como un bloque unitario. Hasta ahora la bancada más sólida que uno ve en la Asamblea fue la de la Alianza Unidad, porque el Libre tuvo sus diferencias y se partió al principio, el PDC ni qué decir, y ahora la pregunta está, ¿qué pasará con la bancada de la Alianza Unidad y si van a seguir acompañando todas las iniciativas del Ejecutivo o van a empezar a poner más peros? En nuestro título de apertura dice: Doria Medina rompe con el gobierno y Paz llama a dejar intereses. Eso decía ayer el presidente Rodrigo Paz al momento de hablar de esto. Y dijo, hay que dejar los intereses de lado. Entonces, ¿cuáles son los intereses de Samuel Doria Medina? Tomando las declaraciones del presidente. ¿Cooptar más cargos en el gobierno? ¿Ministerios? ¿Tomar algunas decisiones? Samuel Doria Medina, por su parte, dice que a él no le interesa tener ningún tipo de injerencia en el gabinete, ni mucho menos, no quiere espacios de poder, dice Samuel Doria Medina. Sin lugar a dudas, estos cruces al momento de, diríamos, romper en realidad nunca llegó a ser un matrimonio, podríamos decir, ¿cómo es que se llama cuando viven juntos? ¿Cómo se le dice acá? El concubinato, pero hay otra manera más bonita de decir el sirwiñacu. Entonces, el terminar el sirwiñacu parece que es obviamente un poco más difícil y tendrá sus idas y venidas, sus versiones y contraversiones. En la Cámara de Diputados, a propósito de lo que ocurre por allá, anoche se aprobó un crédito por $500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, que suma, por supuesto, al paquete de créditos y financiamientos extranjeros que ya están contabilizados y que ayer, al terminar el programa, les decíamos, ha roto un récord en cuanto a deuda externa de $14.400 millones. Ahí habrá que aumentar estos otros 500, con lo que serán casi $15.000 millones de deuda externa que tiene nuestro país con diferentes organismos multilaterales. Todavía para muchos esta es una deuda saludable, pagable, y tenemos amplio margen todavía para endeudarnos como país. Eso explican desde el gobierno. Con el paréntesis que el ministro José Gabriel Espinosa dijo que en las próximas semanas ya va a hacerse efectivo un desembolso del Fondo Monetario Internacional entre 2.500 hasta 2.800 millones de dólares, lo que irá a fortalecer las reservas del país. Ya que estamos hablando de dólares, ¿les parece si vamos a revisar cuál es la cotización de hoy de la divisa norteamericana, que tuvo un nuevo salto? Ayer estaba en 11, hoy subió 13 centavos, 11,13. Desde que se implementó este dólar tipo de cambio oficial y flexible desde el lunes 29 de junio, ha subido el dólar un boliviano con 40 centavos en ese lapso, del 29 de junio a hoy 23 de julio. Por lo tanto, una devaluación de la moneda boliviana y esto ha corrido mucho más los precios para arriba, algo que si uno revisa el histórico del dólar cripto, se encuentra con que estábamos casi en 10, 10.50, 10.30 y hoy está, miren, en Binance 11,52 el USDT, en RTM 11,51, en Taquenos 11,81 para recibir, para enviar y pagar 11,38.
Esa es la cotización de la divisa norteamericana en este jueves 23 de julio. El último dato económico que solemos revisar, otra vez estallado el conflicto en Medio Oriente, ¿cómo está el barril a cuánto está el barril de petróleo? El Brent ya rozando los $100, el que sirve de referencia para el continente europeo, para nosotros es el West Texas Intermediate. Y miren, 92,31. Ha subido bastante y esto, por supuesto, impacta directamente en las economías de este lado, porque o subvencionamos el petróleo, ¿no? Lo que nos cuesta el petróleo para después procesar a gasolina y diésel, o esas tarifas corren a directamente los usuarios, lo que ocurre en algunos países de la región. Así que complicada la situación en torno al petróleo.